Muy buenas noches, tengan todos y todas, un placer saludarles. Un gusto estar por acá nuevamente con esta nueva sesión de video podcast, donde hoy tenemos un invitado muy especial, Rod Saturnine, que ahorita le vamos a dar la palabra justamente para que se pueda presentar. Y antes de justamente profundizar justamente con Rod y todos sus aprendizajes y todo su conocimiento, quiero mostrarles rápidamente lo que hemos venido trabajando durante este mes de celebración de los 5 años de AGM Agile Solutions. Recordarles que durante este mes hemos tenido hasta el día de hoy, contando el día de hoy, un total de 3 videopodcasts. Dimos inicio con Roberto Vindas, donde trabajamos el 1 de enero, una conversación muy interesante sobre lo que es el ajedrez, la meteorología, la parte física, muy interesante, que podrán ver justamente en nuestro perfil de LinkedIn y los cortos y videos, tanto en el perfil de Instagram como Facebook y también en el canal de YouTube. También luego tuvimos una conversación súper interesante con María José Mena, la cual es cofundadora de la marca Pollen Keepers, madre, arquitecta, apicultora. Esto fue el 8 de noviembre. El día de hoy nos acompaña Rod Saturnine, escritor costarricense, guionista y productor audiovisual. Y la próxima semana tendremos a Adriana Quesada Rojas, para deportista en tenis, madre y psicóloga. Pero claramente hoy nos vamos a centrar y enfocarnos en Rod, que nos hizo claramente el favor de tomar el tiempo de conversar el día de hoy con nosotros. Entonces, Rod, primero saludarte, agradecerte por estar por acá y que puedas saludar a los que puedan ver la transmisión el día de hoy. Claro, bueno, muchísimas gracias a vos, Andrei, por la invitación. Bueno, yo soy Rod Saturnine, me voy a presentar un poco, soy escritor, me enfoco más que todo en literatura fantástica, literatura juvenil, pero también laboro como guionista, como docente bueno, doy clases en la universidad, en algunas universidades de narrativa audiovisual y de la parte de producción audiovisual también. Y bueno, para hablarles un poco también, para centralizarnos en todo lo que vamos a conversar, eh, este es mi primer libro, La luz al final del mundo. Es una historia, eh, es la historia que básicamente me abrió paso a todo lo que vamos a conversar hoy. Y también tengo una segunda novela que se llama El Príncipe de Cristal. Ahora al final les menciono un poco más sobre dónde pueden encontrarlas en caso de que les interese. Perfecto, Roda, muchísimas gracias. Y claro, ahora me interesa muchísimo que conversemos un poquito de los libros y dónde Claro. localizarlos y realmente el fondo que hay detrás de ellos. Te comentaba ahora al inicio de empezáramos esta transmisión, que por mi trabajo, pues asesoro tanto a personas, empresas, equipos, en temas de agilidad empresarial. Y el tema Claro. de agilidad empresarial tiene mucho que ver la innovación, la creatividad e innovación, ambas cosas. Creatividad Ujú. como esa búsqueda de alternativas y la innovación posteriormente. Entonces, muchas veces en las empresas se vuelve difícil encontrar herramientas, técnicas para poder ser creativos, ¿verdad? Y Ujú. dar a las personas el contexto correcto para que puedan ser creativos. Entonces, tomando en cuenta justamente que tu enfoque en ese mundo fantástico que usted logra crear, me gustaría preguntarte cómo es ese proceso creativo, o sea, si tienes un ritual, una metodología, o son de repente chispazos que van llegando, o sea, ¿cómo es ese proceso creativo? ¿Cómo lo describirías? Claro, bueno, personalmente yo creo que la creatividad en sí o la imaginación es algo muy similar a un jardín. Okay. Yo lo veo como algo muy ilimitado, como ese tipo de plantas como la menta, por ejemplo, que si vos le sacas un hijito, de repente cuando te das cuenta tomó todo el jardín. La creatividad y la imaginación son algo que entre más se utiliza, más tiene uno a la mano. Y personalmente creo que es algo que uno puede cultivar. Eh, Conozco muchas formas, digamos, muchos caminos hacia los cuales uno puede refugiarse para obtener ese espacio para cultivar la imaginación. Uno es, por supuesto, la práctica del arte, la práctica de cualquier tipo de arte, ya sea con una dirección catártica de expresión o que sea tal vez como buscando, no sé, emprender por medio del arte, todas estos diferentes talentos que ponemos al servicio de la cultura y del mundo. eh, y estas expresiones nos permiten crear otras expresiones también. Entonces yo siempre creo, bueno, actualmente doy cursos también sobre
sobre este proceso, digamos, el taller se llama Cruzamundos y hablamos mucho sobre cómo es este proceso desde nuestro mundo real hasta crear un mundo ficticio, ¿verdad? Y uno de los consejos principales que doy es que hay que practicar el arte que uno quiere hacer, ya sea pintar, bueno, algo tal vez incluso más eh, con mayor disciplina, como el teatro, el baile, la danza, un instrumento musical. Todas estas cosas, incluso, digamos, desde mi parte como escritor, leer, son alimentos para la imaginación que hace que afloren ideas. Y una vez que uno empieza a tener esa génesis de la idea, eh, génesis de ideas, que se vuelve como algo muy compulsivo. Las ideas llegan en cualquier lugar, llegan en el peaje, llegan en el bus, en el carro, en la bañera. Ahí es donde uno tiene que ser, ahí es donde hablo de la parte de cultivar. Digamos, uno tiene que tener a la mano alguna forma de gestionar esas ideas. Lo que yo le recomiendo a la gente que se va por el lado de la escritura es tener libretas a mano, tener muchas libretas, tener una en el carro, tener una en el baño y estar apuntando las ideas que surgen, básicamente para que no se haga una represa creativa. Yo creo que hay que ponerle atención a cada idea que surge de este tipo de cosas imaginarias, ¿verdad? Ideas de historias. Me gustaría crear una escena con un personaje que sea así, así. Todas estas cosas, no necesariamente todas se van a utilizar, pero ponerles atención, como tomar una piedra de un río y verla y decir qué bonita, hace que ese río siga fluyendo, que no se me estanque, por decirlo así. Entonces yo creo que lo más valioso que uno puede hacer para empezar a fomentar esas ideas y el ritual que básicamente yo sigo es ir teniendo ese autoconocimiento de explorar las propias ideas y darles ese permiso, como te dije, de aflorar, de que llenen el jardín. Cuando son demasiadas, entonces uno lo vuelve a limpiar y continúa tomando solo las que verdaderamente puede explotar. Pero para elegir qué ideas me sirven, también tengo que tener, como te dije, un nivel de autoconocimiento para estar seguro de, bueno, yo puedo desarrollar esta idea o quizás esta no. Entonces, Ok. es parte como de esos principios de creatividad que he ido adoptando. Perfecto. De hecho, la analogía que haces, ahorita comentabas el jardín y el ejemplo con la menta, ¿verdad? Que bueno, tomamos Sí, una parte de la menta y eso surge otro árbol que podrá crecer. Es ese flujo de ideas que puedo ir cultivando o trabajando, ¿verdad? claro, Y que tal vez una idea muy pequeña puede transformarse, ¿verdad? Que inicialmente le vemos como algo pequeño, puede transformarse en claro, algo muy grande posteriormente, ¿verdad? completamente. Digamos, otra analogía muy común de la creatividad es verla como una chispa, como algo que inicia un gran fuego. Y personalmente así ha sido para mí. Digamos, este libro es de 430 páginas y todo empezó una vez que venía manejando de la universidad y digamos, yo ya tenía partes de ese mundo creado, tenía como mucho contenido al respecto, pero el Okay. personaje per se principal se me ocurrió una vez que venía manejando y pensé, ¿qué tal si bueno, el personaje, para darlo a conocer, es una chica que se da cuenta que ella es la hija de la manifestación física de la muerte? Eh, yo en ese momento estaba estudiando medicina, estaba muy cerca también de ese complejo como del tras bambalinas de la gente recibiendo malas noticias en el hospital, etcétera. Y pensé, ¿cómo sería este proceso, tanto para la muerte como si fuera una persona antropomorfa, ¿verdad? Y cómo sería para una hija saber que va a heredar un trabajo tan difícil. Entonces, yo ya tenía creado el mundo donde iba, como por decirlo así, a incrustar esa historia. Ya lo tenía trabajado en mi mente, pero la idea así, como algo, un flechazo, como una flecha de fuego en estas escenas de batalla, ¿verdad? En una película, surgió de la nada. Y, pero ese de la nada no es real, ese de la nada viene de lo que yo ya tenía eh, arado, por decirlo así, dentro de Claro, mi claro. cerebro y que permitió que existiera esa génesis de una idea tan poderosa para que yo quisiera perseguirla y crear una serie de libros Todo un libro. alrededor de ella. Sí, Interesantísimo. Y otro concepto que quisiera resaltar, que ahorita comentabas, es que la creatividad se cultiva. Y esto claro, lo comento porque es común encontrarse personas, y a mí me gustaría también escuchar tu opinión al respecto,
que dice, mira, es que la creatividad, a mí no se me da, o sea, yo no soy creativo, no soy esa persona creativa, ¿verdad? Ve que la creatividad es el que pinta, el que toca un Claro, instrumento, ¿verdad? De repente lo asociamos a la creatividad artística, que claramente implica creatividad, como en el caso tuyo, la creatividad de escritura, pero yo siempre trato de hacer ver a las personas que la creatividad no es exclusiva, o sea, no es no. monopolio de ciertas personas, sino realmente es una posibilidad que todos tenemos. Pero, ¿qué hace la diferencia, piensa usted, entre una persona que realmente que es creativa y otra que teóricamente no lo es? Creo que en cierto modo la creatividad y la imaginación son como un músculo que hay que entrenar. Entonces, obviamente, si yo llevo años sin ponerme de pie, los músculos de mis piernas no van a tener la misma agilidad que alguien que camina 10 kilómetros todos los días, ¿verdad? Entonces, creo que va por ahí, pero esto que me decís, digamos, este personaje hipotético de una persona que dice, es que eso no se me da, creo que eso viene de muchos bloqueos internos. O sea, en algún Okay. momento, a fin de cuentas, la creatividad es expresión, es Claro. hacerle caso a un instinto, a algo muy natural de los humanos que surge y que yo decido perseguir. Entonces, el momento en el que algo en mi pasado me bloqueó la creatividad y me dijo, estás haciendo esto mal. Eso es algo que resuena y que cuando ya somos adultos, que, bueno, como dicen, un artista es un niño que sobrevivió, ¿verdad? Eso lo dicen en base al hecho de mantener viva esa creatividad. Entonces, Okay. esa creatividad murió cuando alguien me dijo, lo hiciste mal, o eso no debería ser así, o ¿para qué estás haciendo eso? ¿Qué pérdida de tiempo? Etcétera. Entonces, eso también ya se convierte en una espada de doble filo, ¿verdad? Porque ahora como adultos hay que sanar al niño interno para que sea más creativo, para darle esa oportunidad de tener ideas, pero también hay que ser cuidadosos con, no sé, nuestros hijos, los niños que tenemos alrededor, para no ser nosotros el bloqueo que ellos tengan en el futuro. Ok, excelente, excelente. Y también otra cosa que igual usted te comentaba que siendo con la analogía del jardín, que me gusta bastante, decías que Claro, ese jardín nace en un montón de plantas y de repente habrá que hacer tipo grooming, ¿verdad? Escoger sí, algunas, otras sí, otras no. Y que esto es algo que también conversamos usualmente en mi trabajo, para que las personas también entendamos que la creatividad implica de repente que habrán ideas muy buenas y otras no tan buenas. Y algunas tendré que guardarlas temporalmente o desecharlas y quedarme con otras que son las que realmente pues hacen clic o hacen match con la idea inicial o con el objetivo que yo tengo, ¿cierto? completamente, digamos. Los expertos, así, Stephen King, ¿verdad? Y Oscar Wilde y todas estas personas hablaban mucho sobre matar a tus queridos. Matar a tus queridos es un término en escritura, en Uh narrativa, -huh. que representa cuando a mí me gusta mucho un personaje o me gusta mucho una escena, tengo que juzgarla con más fuerza a ver si es necesaria. Entonces, hay Okay. muchas veces que nos encaprichamos con ideas y creo que el arte en general es un proceso muy que lo lleva a uno a encontrar cierta humildad porque no todas las ideas van a funcionar. No todas las ideas Claro. incluso llegan a ver la luz. Entonces, uno, en especial cuando uno va a trabajar en equipo, que esto me ha pasado más tal vez desde el área de producción audiovisual, uno tiene que estar dispuesto a ceder. Uno tiene que estar dispuesto a que mis ideas no son las únicas ideas que calzan y que también que no todas las ideas que voy a generar valen la pena. Ya eso conlleva, como te dije antes, un proceso de autoconocimiento. Básicamente basándonos en el jardín, que yo conozca el área del jardín y conozca qué plantas pueden eh, desarrollarse correctamente ahí y cuáles no. Entonces, si yo tengo un conocimiento claro de lo que necesita mi trabajo, mi historia, mi proyecto, yo puedo decir, bueno, esta idea está muy buena, pero no me calza aquí. Y ahí es donde entra en juego, como te dije, la libreta. Bueno, voy a guardar esa idea para después. Tal vez en otro proyecto me sirva. Pero hay que ser un poco más flexible con las ideas, con el hecho de que una idea uno la persigue como perseguir un conejo, digamos, una cosa así, algo muy elusivo, pero no significa que esa idea no pueda mutar, cambiar, mejorar, pulirse, etcétera. Entonces creo que hay algo muy de ego que hay que apaciguar para trabajar creativamente de una forma armoniosa, tanto con uno mismo como con los demás. Okay, okay, excelente, excelente. Eh,
hablando justamente de la temática que se toca en sus libros, esos mundos Claro. que se crean, ¿verdad? Que usted te comentaba justamente dónde venía pues esa chispa inicial. El crear un mundo fantástico, pues estoy seguro que implica una serie de desafíos en proceso de creación, ¿verdad? Porque, Ujú, vamos a ver, si yo desde un punto de vista, pues mi trabajo usualmente se enfoca en ver ciertas oportunidades bajo un contexto que ya conozco o ver problemas bajo un contexto que de repente conozco, ¿verdad? claro. Pero en tu caso, estás creando una historia, un contexto, estás creando, pues, con base, claro, en ideas que tienes, pero finalmente es todo un mundo, ¿verdad?, de fantasía, que Ujú. tiene, pues, muchas aristas y que, de alguna forma, pues, debes darle sentido finalmente a todo esto. Entonces, mi pregunta es, ¿qué desafíos has vivido, digamos, específicamente, qué desafíos has vivido al momento de crear estos mundos, estas fantasías o estos libros? Claro. Bueno, personalmente creo que un desafío muy grande es eh, que, bueno, en el proceso pero por lo menos mis primeros estos dos libros, yo no podía separar mi vida real, como pausarla por completo para sentarme a escribir. Entonces, el momento en el que, digamos, cada historia conlleva un trabajo denso de creación de mundos donde yo tengo que crear las reglas de un mundo, tengo que estar constantemente, como hace ese fact-checking, ¿verdad? De estar Mm, comparando con mi mundo real para ver que esto tenga sentido, que esto funcione. Más que todo, mi libro habla de un mundo paralelo. Entonces, mm, por lo tanto, también tenía que presentar una porción del mundo real bajo mis reglas narrativas, por decirlo así. mm. Entonces, creo que la parte más difícil se vuelve cuando ya uno va en el proceso y está cargando, por decirlo así, con este tapiz gigante que va tejiendo y a la vez tiene que vivir la vida real, digamos. Yo como docente, dando clases y a la vez creando un mundo imaginario en el cual obviamente no puedo paralizar todo el resto de mi vida para solo encerrarme a escribir. Entonces, por ahí se vuelve un poco, no diría que es un obstáculo, pero sí es donde ya el temple se pone a prueba, creo yo. Ya es donde la historia misma me dice qué tanto me quiere ver hecha, ¿verdad? Entonces es donde se vuelve un poco más cuesta arriba balancear las dos cosas. Y a veces me pasa mucho cuando estoy ya como relajado, digamos, con mi familia y que a veces me quedo, bueno, ya la gente alrededor mía está acostumbrada a que yo les diga, tuve una idea, no sé qué, denme un segundo y apuntar en el celular o en Mm. la libreta. Y hay momentos en los que tal vez no puse toda la atención que quería, no sé, en algún evento familiar o alguna cosa, y entonces ya ha sido como de excusarse de, es que también estoy haciendo una lucha política entre reinos en mi mente que tengo que ir a escribir más tarde, entonces no siempre tengo la facilidad de, digamos, es un momento en el que el mundo real se vuelve un poco borroso, por decirlo así. Sin embargo, el proceso creativo mío de escribir tiene varias etapas, entonces no toda la creación de un libro conlleva este momento de lucha, ¿verdad? Esto ya es cuando estamos o plasmando en un libro o en el proceso de edición, es cuando ya las cosas están escritas y hay que poner toda la atención a pulir, ¿verdad? A que queden lo mejor posible. Entonces, esas son las partes que yo veo más complicadas. Antes de escribir mi primer libro, lo más difícil era terminar la primera historia, pero tenía mucho que ver más que todo con autoconfianza, Ok. con creer que yo podía, que creer que valía la pena, etcétera. Y me he dado cuenta a lo largo de los años que esa autoconfianza todos la tenemos limitada, digamos. La gente usualmente, si no es alguien que desde niño hacía una práctica creativa, cuesta mucho que de adulto diga, bueno, voy a ir a bailar a tal clase, etcétera. Sí. Entonces, creo que el primer enemigo que hay que vencer es uno mismo. Ok. Son todas esas voces que uno es el que mantiene vivas, que le dicen, vos no podés, qué vergüenza, ¿para qué vas a hacer esto? No vas a ser profesional en esto, etcétera. Porque son como fantasmas que lo atormentan a uno y que uno tiene que callar para encontrar, como hablamos ya, ese jardín y Mm. ponerlo a generar ideas, a ver qué potencial tiene y qué puede hacer, ¿verdad? Ok, excelente. Y vamos a ver, dos preguntas, una muy concreta y otra claramente ya más elaborada.
Mm. Una es, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, en promedio, cuánto tiempo te tomó crear un libro? O sea, por ejemplo, tu primer libro, ¿cuánto tiempo te tomó aproximadamente? Yo sé que no es, pero es para tener una idea nada más referencial. Creo que el proceso normal es como año y medio o 2 años. Ok, ok. Eh, o sea, eso, si soy honesto y ya quito como los sesgos y los problemas extraños que hubo en el camino, es como año y medio o 2 años. Ok, Sin ok. embargo, por ejemplo, en mi último libro que está próximo a salir, tardé 4 años porque como a medio camino lo volví a empezar. O sea, simplemente decidí darle una tonalidad diferente a la historia. Entonces, eh, en mi caso, que ya tengo un contrato editorial de cierta cantidad de lanzamientos, me pude como escudar y excusar en el COVID, digamos, porque Ujú. me permitió como hacer una pausa y decidir, bueno, voy a volver a escribir esto desde cero. Sin embargo, algo que fue muy favorable en este caso fue que la saga originalmente tenía 5 libros y la pandemia me dio el tiempo de ver que la historia, yo siempre he sabido que podía contar más historias, nada más que no me atrevía a hacerlo, me daba miedo eh, tocar ya temas más pesados, más oscuros, Ujú. más complejos, también llevar al personaje a la adultez, ¿verdad? Y Claro. que ya no estábamos hablando como de un adolescente que llega a los inicios de adulto joven, sino ya hablar como de responsabilidades más grandes, me parecía un poco abrumador. Sin Ok. embargo, ya en la pandemia, explorando la propia historia, me pareció que sería muy injusto dejar la historia en que ella fue adulto joven y ya. Ok, Entonces ok. ahí fue donde decidí escribir 2 libros más, entonces ahora son 7. Ok. Cu- cuando plasmé esa decisión fue que también la reescritura del último libro tenía más sentido, porque ya podía verlo poniendo los ojos en que la historia iba a ser más larga. Entonces, ese entretejido del que mencioné, de ese tapiz, tenía que tener un poco más de detalle para que la gente se pueda devolver luego y decir, ah, esto se tocó aquí, se dijo acá, etcétera. Entiendo, Entonces, entiendo. No, y de hecho te preguntaba el tema del tiempo porque vamos a ver, en un mundo donde estamos muy acostumbrados a la inmediatez, ¿verdad? El acceso, ¿verdad? claro, claro, Rápido y todo esto, hay una tendencia que uno observa en general que es al buscar el concepto de resultados rápidos, ¿verdad? El éxito rápido, ¿verdad? Y lamentablemente vemos contenido que nos quieren vender ese éxito rápido y hay que trabajar las ideas. Y muchas veces es un proceso iterativo, porque usted ahorita comentaba, mira, bueno, yo voy generando una idea y la reformulo y entro en ese ciclo, ¿verdad? Y te dice la oportunidad de completamente. reformular completamente un libro, ¿verdad? Entonces creo que es un tema que es un aprendizaje para todos porque, vamos a ver, no todos los resultados, vamos, hay resultados que pues, se pueden lograr rápido, pero hay otras cosas y las buenas cosas usualmente toman su tiempo, ¿verdad? Entonces creo que por eso Claro. quería hacer énfasis en el tema del tiempo, ¿verdad? Y otro tema que quería preguntarte era, vamos a ver, yo hago una analogía o una metáfora con las personas, es como cuando una persona está haciendo 4x4 en sus carros y se queda batiendo barro, ¿verdad? Y no avanza, y no avanza, y no avanza. Te quería preguntar eso, si en un momento dado, en ese proceso de crear un libro, crear una historia, has tenido tiempos o momentos en los cuales te quedas dando vuelta a una idea, de repente no logras, digamos, darle el sentido o no te resuena suficientemente bien con tus objetivos, mira, no, que te ha tocado hacer una pausa y bueno, vamos a dejarla por ahí, Claro, sí, descansar un poquito y luego voy de nuevo, ¿verdad? No sé si te ha tocado eso. completamente. Creo que es una parte muy normal de un proceso creativo tener como un bloqueo de una u otra razón. Los bloqueos creativos tienen muchas naturalezas, algunas son, bueno, la gente habla de que se me acabaron las ideas, pero eso no es verdad y eso es imposible. Es más que todo algún bloqueo emocional que no me está permitiendo a mí Okay. crear. Y personalmente lo he tenido varias veces, eh, lo cual es muy simbólico, extraño, desde el punto de vista de que yo todos mis libros los planeo mucho antes de ponerme en la labor de escribir. Entonces yo hago toda una estructura, hago varios tratamientos, que es como le llamamos desde el área audiovisual, que es como escribir todo,
seguido todo lo que va a pasar, como si se lo estuviera contando a alguien. Y, pero a veces es más que todo emocional la razón por la que uno no puede en un momento o el otro eh, avanzar con fluidez. Y creo que es perfectamente normal. Pero ahí entra esto mismo que estabas mencionando del tiempo, donde el tiempo también se convierte en un enemigo, se convierte en un hacha que pendula sobre uno y que no me permite estar en paz. Porque, bueno, personalmente, voy a hablar así francamente de mi experiencia personal. Yo tuve mucho éxito con estos primeros dos libros en el 2018 y 2019, un éxito así como muy inesperado para mí, digamos, yo tenía la fe y la esperanza y las ganas de que todo me saliera bien, pero salió mucho mejor de lo que yo esperaba. qué bueno, excelente. Y con la pandemia, eh, digamos, el mismo año de la pandemia, iniciando el año, tuve un montón de acercamientos de ofertas interesantes que la pandemia misma se trajo abajo. Ok, Una, por dicha sobrevivió, que es la adaptación de la película de este primer libro que está actualmente en postproducción, o sea, ya se está finalizando. Sin embargo, la película también se vio afectada por la pandemia, claro. se ha detenido en postproducción por un tiempo, pero en el momento en el que la pandemia se volvió esta cosa incesante y difícil de cuadrar, ¿verdad? Porque nadie sabía cuándo iba a terminar, cuándo podíamos recuperar nuestras actividades, cuándo iba a ser seguro continuar con las cosas, ¿verdad? Porque a fin de cuentas cada libro es un negocio, es un emprendimiento para la editorial, por ejemplo. Claro. Entonces cada libro representa un riesgo. Entonces yo no podía sacar mi siguiente libro si no sabíamos qué iba a pasar con la pandemia. Pero no, las librerías incluso cerraron un tiempo, etcétera. Entonces, en ese caos, eh, yo empecé a sentir el peso de cómo me mantengo vigente. O sea, tengo que Mm, mantenerme vigente, cómo hago que la gente no se olvide. Yo no soy una persona como muy extrovertida que fácilmente podría como hacer TikToks todos los días mm, o hacer en vivos en todas las redes, etcétera. Entonces se convirtió para mí en eh, todo un dilema, todo un peso de, bueno, pero es que ¿para qué voy a terminar el libro ahorita si tengo que empezar promo desde cero? Y entonces no sé, porque ahorita ya la gente se olvidó de fijo de mis libros, etcétera. El universo mismo se encargó de que yo viera cuando me llegaban las regalías o cuando me invitaban a algo en línea, que los libros se mantenían vigentes por sí solos, la gente me etiquetaba eh, que compró el libro en tal lugar, etcétera. Entonces, esa idea personal era mentira, sin embargo, yo siempre sentí esa presión de, ¿y qué hago? Llevo, no sé, abro un TikTok, pero ¿qué hago? ¿Qué contenido nuevo puedo aportar aquí? claro. Y mi contenido, mis ideas, a lo que estoy acostumbrado es algo que es de cocción muy lenta. Mm, Y el compromiso de estar haciendo TikToks, etcétera, podría más bien eh, quitarme el ímpetu o el tiempo para yo estar escribiendo. Entonces se convirtió como en una decisión de prioridades. Era ok, más sabio que yo aprovechara la pandemia para escribir los otros libros y ir adelantando trabajo, o intento mantenerme vigente y hago TikToks todos los días, o qué. Entonces, fue un tema que hablé con mi editorial y decidimos tomar la narrativa incluso como de, bueno, Rod Saturnine se desapareció, viva su vida un tiempo mientras termina este libro, llénese de experiencias y luego empezamos la promoción, si es necesario, desde cero. ok. Y he visto varias cosas curiosas en ese ámbito que han sido cosas que también tengo que asimilar, que he tenido que gestionar emocionalmente dentro de mí. Por ejemplo, el público en estos años cambió. O sea, yo tenía un público como adolescente, que ahora Mm, son adultos jóvenes. eh, Muchos se graduaron, por ejemplo, etcétera. Entonces, hay un foco de adolescentes nuevos que no conocen mis libros. Y eso por un tiempo era como, ay, ¿cómo les llego? ¿Qué hago? Un TikTok contando todo lo que he hecho o no, o no sé qué. Entonces luego pensamos, calma, cuando salga el nuevo libro, hacemos la promoción que haya que hacer.
Entonces, con ese respaldo es con el que me he manejado y también he llegado a esa claridad de que lo mejor que puedo hacer en ese momento es aprovechar para escribir, como Ok, siempre he querido, perfecto. y dejar que la parte del marketing se resuelva cuando ya sea el momento de salir a la luz, que es lo que hemos estado trabajando este año para hacer el anuncio en las próximas semanas, porque el libro sale a inicios de año. Entonces, Ok. se ha convertido en como una carrera, por decirlo así, de llegar hasta el final, ¿verdad? De un periodo, una etapa. Y bueno, pues funcionó porque en pandemia escribí 4 libros, digamos, en los 2 años de pandemia. Terminé bueno, 3 novelas y un libro de cuentos. Entonces, eso también me dio una nueva visión de cuánta productividad y creatividad tenía yo que no había llevado hasta su potencial. Obviamente, a nivel editorial, a ellos no les sirve que yo saque todos esos libros seguidos de un solo, Sí, claro, pero sí, para entiendo. mí se convirtió en algo muy positivo porque ahora puedo ir desarrollando otras cosas, otros proyectos que tengo, incluso audiovisuales, mientras estos libros van saliendo. Ok, Entonces, ok, se convirtió claro. en algo como que me va a comprar tiempo a largo plazo. Exacto. O sea, te puedes enfocar, digamos, enfocarte en una tarea y finalmente pues poder avanzar y tu promedio de tiempo, lo que comentamos ahorita, de año y medio, 2 años, bueno, en ese caso pues se redujo justamente por el enfoque que tuviste, la capacidad de Exacto. concentración que pudiste darle, ¿verdad? Entonces tu productividad en ese caso, digamos, o generación creativa, pues dio más resultado en menor tiempo, digamos de esa Eh, manera. Era básicamente o sea, obviamente la pandemia en general fue una tragedia, pero me daba a mí una ventana Claro, extraordinaria de tiempo que no tendría de otra manera, digamos. difícilmente es a tener, claro, claro. Entiendo, entiendo. Entonces, muchas cosas en mi carrera cambiaron en ese periodo. Sin embargo, a nivel de generación del verdadero contenido de valor, que es el que yo hago, digamos, la escritura Claro. mía de lo que yo sé hacer, o sea, yo no soy bueno haciendo videos, ni editándolos, ni bailes de TikTok, ni nada de eso. Entonces, a lo que voy es que el momento en el que pensé que eso era lo que debía hacer, me hubiera descarrilado un montón de lo que verdaderamente llegué a poder hacer. Ok. Entonces, lo que aprendí ahí fue a concentrarme en lo mío, a dejar de ver lo que otras personas están haciendo y pensar, yo debería estar haciendo eso o tal cosa, sino más bien voy a sacar lo que está dentro de mí a nivel de esto, del trabajo creativo que yo sí sé hacer y darle provecho, darle espacio. Ok, Entonces, creo que eso fue una gran ventaja que tuve en ese periodo. ok, excelente. Te comento, en mi vida profesional yo trabajo con dos tipos usualmente de personas a nivel laboral. Uno son los Claro. emprendedores, como Mm, vos, que sos un emprendedor y tenés tu marca personal, tenés tus libros, realmente pues emprendedores. Y también trabajo con intraemprendedores. Los ujú, intraemprendedores son las personas que trabajan en una empresa, son colaboradores, pero están generando ideas, ¿verdad? Están buscando soluciones, ¿verdad? Alternativas. Yo siempre les digo ambos grupos, ¿verdad? Que en la medida en que usted genere ideas y entregues tu máximo potencial, eso te abre nuevas puertas, o sea, te va a claro, abrir nuevas oportunidades, no sabe cuáles, pero te abre nuevas oportunidades. Y la idea es que entre mejor usted haga su trabajo, pues te va a dejar todavía puertas más grandes abiertas. Entonces, quisiera que habláramos un poquito de cómo el hecho de que usted haya seguido este sueño o esta vocación por escribir te ha abierto otras puertas. Usted también me decía, bueno, cómo mantuve vigente, ¿verdad? Bueno, sé que ujú, trabajas con una editorial, pero también qué otras puertas te ha abierto el hecho de haber seguido tu sueño o tu claro. vocación por escribir. Sí, bueno, la puerta más extraordinaria que he abierto en este ámbito creo que sería la película. La película, bueno, la película se titula La hija de la muerte. La idea de la productora es ir agregándole un subtítulo a cada película, Dios quiera que se vaya haciendo, ¿verdad? Eh, Sin embargo, la puerta de la película era como una multipuerta, por decirlo así, como una puerta, esas giratorias, ¿verdad? Porque me llevó, eh, bueno, la productora me ayudó a especializarme en guión, a Ok, certificarme como guionista. ok, Eh, excelente. Eso también me abrió trabajo como docente en algunos lugares.
Y bueno, la película que todavía sigue siendo como un proyecto que está en camino, eh, siento que todavía no ha terminado de abrir puertas, puesto que una vez que se estrene, eh, va a permitir que muchas cosas se realicen con más facilidad. Claro. Tanto, y de hecho, desde ya se han ido abriendo puertas o mostrando puertas que se van a abrir, por ejemplo, para otros proyectos audiovisuales de otras historias. He escrito otros guiones que de proyectos que están en camino. Y también todo esto me ha permitido, digamos, como la estabilidad, por decirlo así, que me da la película Ujú, o el respaldo que le da a mi historia, me ha permitido incluso especializarme actualmente como, bueno, estoy terminando la especialidad como corrector editorial. Entonces, mi idea inicial, digamos, yo como a nivel académico estudiaba medicina, luego estudié psicología y en mi corazón lo principal siempre ha sido la literatura desde ese ámbito, ¿verdad? Más que todo, yo no le llamaría solo literatura, sino contar historias, es lo que me gusta, ujú, contar. Tal vez yo no me voy desde ese ámbito tan académico, ostentoso de la literatura, sino del placer de contar historias y de que sean bien recibidas. Por eso lo veo desde ese ámbito porque me apasiona tanto hacerlo en libros como en posibles guiones que se hagan en película, en teatro, en lo que sea. Entonces, este camino y esto que, bueno, yo doy muchas charlas en colegios. Esto para mí fue como una flecha que uno lanzó lo más alto que pudo, como quien dice, a ver a dónde llegaba. Pero como me preparé para lanzarla bien, llegó alto y eso me ha permitido tener frutos de todo tipo. Como te digo, especializaciones, certificaciones, rumbos académicos que yo jamás creí que podría yo estudiar y a la vez proyectos extraordinarios que todavía están en proceso. Entonces, claro. eso también fue parte de la decisión de mercadotecnia, digamos, que tomamos de no hacer mucha promoción mientras el próximo libro no estuviera, porque la película también está en camino. Entonces, era como tener esa solidaridad de mantenernos todos en un capullo, en una crisálida hasta que sea el momento de, bueno, aquí está el libro, aquí está el trailer, aquí viene la fecha de estreno. Entonces, eh, ha sido mucho como de trabajo tras bambalinas, por decirlo así, Ujú. preparándonos a resurgir de nuevo. Claro, claro. No, no, excelente. Me encanta, pues, justamente saber que una persona que sigue sus sueños, que sigue su vocación, va teniendo éxito, ¿verdad? Insisto, no son éxitos rápidos, no se logra de No, noche a la mañana definitivamente, es un proceso. Pero una cosa que siempre le digo a la gente es que si usted trabaja en lo que ama, en lo que le gusta, usted lo refleja, ¿verdad? claro. Usted muestra eso, usted empapa, llena a las personas justamente de esa pasión, de ese positivismo y finalmente, pues yo siento que a uno le va a ir bien, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Con esfuerzo, hay que trabajar, como siempre, hay que trabajar, hay que esforzarse, pero se logra, ¿verdad? Sobre eso que decís, algo que me gusta mucho decir cuando voy a colegios es que aquella cosa que lo apasiona a uno se convierte como en el instrumento que uno tiene que pulir y casi que eh, llevar como estandarte, Mm, porque la especialización, o sea, en el mundo ya adulto de todo tipo de cosas, desde lo corporativo hasta lo académico y lo artístico, la especialización es lo que nos abre puertas. Que yo sea bueno en un área ujú, específica que nadie más puede ser, claro, eh, es lo que me va a abrir a mí puertas que me van a preparar o alargar nuevas oportunidades que van a reflejar cosas buenas en mi vida. Y no necesariamente tal vez cosas que nadie más puede hacer, o sea, tal vez eso ya es como una exageración, pero eh, a lo que voy es que nuestra mente, nuestro cerebro sabe en qué cosas somos buenos. Y si exacto. nosotros perseguimos eso para lo que somos buenos, siempre, siempre el resultado va a ser positivo. Excelente. Porque también conlleva mucho temple de no rendirse, de seguir, de buscar, de incluso de mutar, de ser una persona. O sea, yo antes era demasiado tímido y me costaba demasiado hablar en público. Es curioso porque la editorial grabó mi primera presentación del libro y la grabaron sin audio.
pero yo me acuerdo, o sea, fue un llenazo y fue muy bonito todo, pero yo me acuerdo que yo sonaba como tan dormido y apenado, Mm, etcétera, que siempre me pareció muy simbólico que se grabara sin audio, porque era como decir, esto tiene que cambiar, o sea, tiene que cambiar la forma de comunicarse. Y, y son cosas que uno va mutando porque yo no puedo expresar mi conocimiento artístico o la forma en la que escribo fantasía o ayudar a otras personas si yo no soy bueno hablando en público. Entonces son cosas que yo tuve que pulir, que tal vez no claro, eras explícitamente o exactamente mi área de deseo, de conocimiento, pero la complementaban. exacto, Y exacto. algo muy, muy interesante de esto que decís del camino lento y que conlleva también tener paciencia, es que el camino no es una línea recta, es muy Eso. sinuoso. A veces uno echa para atrás, a veces se detiene. Hay una metáfora que me gusta mucho de Neil Gaiman, un escritor inglés, no sé si lo conoces. Neil Gaiman habla del camino a la excelencia o a la perfección artística o cualquier cosa que uno quiera ser Ujú, bueno haciendo como una montaña. Entonces, uno obviamente ve la cima de la montaña y sabe que quiere ir hacia allá, ujú. pero el camino no es recto. A veces me meto por un cafetal, otras veces me meto por un potrero y lo que sea. Y, y no sé, digamos, cuando uno hace hiking, que a veces el terreno está elevado, luego es cuesta abajo, pero sigo yendo hacia la cima. Entonces, mientras yo vea la cima en mi horizonte, voy avanzando. Ok, Y excelente. luego lo que él dice es que cuando uno llega a la cima y cumpliste el sueño, por ejemplo, el sueño de publicar tu primer libro, de ser parte de una sinfónica o lo que sea, desde la cima uno encuentra otras montañas más altas. Entonces ya Mm, sabe que el camino claro. tiene que continuar. Excelente. De hecho, eso que usted comenta, y la analogía constante con la montaña, en Mm, agilidad, lo que hablamos muy fuerte de la agilidad empresarial, es que mm, lo más importante es la visión, ¿verdad? Que justamente es ese pico de montaña que vos comentas, porque al final el camino, como usted dice, es sinuoso, tendrá piedras. Yo vivo camino por escala, entonces yo digo a la gente que se viene de la montaña y uno no puede avanzar. Bueno, eso es parte de lo que uno vive en el proceso. Entonces, claro. si yo me caso con el camino y no con la visión, entonces puedo sentirme frustrado o frustrada porque no pasaron las cosas como yo esperaba, pero no has perdido el camino, seguís caminando, Exactamente. avanzando hacia la visión, ¿verdad? Entonces, Ujú, y esto mucho pasa, y yo hago mucha analogía con el tema empresarial porque es mi área, pero muchas veces nos casamos con lo que se llaman planes predictivos. Yo quiero ujú, predecir lo que voy a hacer los próximos 6 meses. No, pues que en 6 meses pasan muchas cosas, en 8 meses más, en un año todavía mucho más. Entonces, lo claro. importante es la visión compartida, bueno, o mi visión como tal, o compartida en Ujú. el caso de equipo, ¿verdad? Para yo poder caminar en conjunto hacia eso, ¿verdad? En el caso, digamos, de la producción audiovisual, que es en lo que he estado trabajando mucho también, es incluso más así, como decís, en equipo, todo sea por la película. Y eso es como lo que solemos decir, esta decisión tiene que ser por el bien de la película, no por nosotros, no por lo que Ok. nos guste a nosotros. Porque también conlleva demasiada paciencia, demasiada entrega, que es algo que se vuelve difícil. No todo el mundo está acostumbrado a que un proyecto, digamos, los proyectos de Hollywood sí es como más lo normal, que tarden unos 3 4 años en terminar de construirse, ¿verdad? En salir. Sin embargo, en el cine nacional, muchas veces una película se graba un año y sale al siguiente o incluso en el Mm, mismo. Entonces, en varios proyectos en los que he trabajado, mucho del trabajo emocional que se hace también es como instalarle a los compañeros, ¿verdad? A los ujú, colaboradores del crew, camarógrafos, todos, como, bueno, esto sale hasta dentro de un tiempo. Hay que mantener la fe hacia eso. ujú. Esa es una expedición larga, digamos. Hay que mantener la vista en la cima. Y ahí tal vez incluso yo no diría cima. Ya ahí estamos hablando de algo más como ir en un barco y uno sabe que tiene que cruzar el océano y tal vez Ujú. a veces no ve tierra firme, pero en algún momento se llega. Okay. Y un tema muy importante que igual que me gusta mucho lo que comentabas es, yo llego a un pico de montaña y veo que hay otro pico más arriba y entonces sigo, ¿verdad? Esa búsqueda constante, Claro. recurrente de mejora. Usted ha hecho referencia a la mutación que tenemos como personas y Mm, creo que eso es importante, ¿verdad? El siempre recordar que
si yo me voy 10 años atrás, somos personas muy diferentes sobre lo que queríamos, completamente. pensábamos, sobre lo que nuestras preferencias, sobre lo como visualizamos nuestro mundo, ¿verdad? Entonces creo que es Sobre importante. lo que uno desea incluso. O sea, los Exacto. deseos cambian. Exacto. Sí, entonces, sobre eso, saber que estamos en constante evolución, que estamos en proceso de crecimiento constante, o por lo menos eso es lo que yo busco y lo que trato de transmitir siempre, ¿verdad? Que estamos en Claro, proceso de mejora constante, ¿verdad? Y darnos esa oportunidad, ¿verdad? Que es importante. completamente. Estoy muy de Ahora, acuerdo. ahora vos comentabas y me parece súper importante que tiene la oportunidad de conversar mucho con jóvenes de colegio. eh, y vamos a ver, estamos en épocas donde producto insisto, de la inmediatez, de la información corta, de, mira, leo una noticia, pero leo las primeras dos líneas, ¿verdad? O no, muchas veces nos quedamos en lo superficial y no profundizamos. Entonces, vamos a ver, ¿cómo has logrado conectar con una población joven que de repente pues está tan bombardeada de esta información, de repente es esto, corta, rápida, y que se siente a leer un libro, ¿verdad? De 400 y pico de páginas que ahorita me hiciste la referencia. O sea, ¿cómo has logrado conectar con esas personas? ¿Cómo has logrado identificar qué es lo que esta población quiere a nivel de lectura? ¿Cómo haces ese trabajo? ¿Cómo has logrado llegar a esa conexión? Claro, personalmente creo que la conexión inicial, más que todo con esta población, debe ser a nivel emocional. O sea, Ok. yo no quiero presentarles a ellos algo que los aburra, sino la idea es contarles algo. Bueno, digamos, yo escribí este primer libro, fue muy en base a lo que yo quería leer en el colegio, digamos, como lo que a mí me hubiera gustado leer. También de ahí viene lo que te dije, como de que en un momento no sabía o no tenía como la astucia de cómo voy a llevar a este personaje a crecer si empezó como adolescente, ¿verdad? Sin embargo, eh, basado en eso, de que empecé como adolescente, yo siempre tuve algunas cosas muy claras sobre cómo quería presentarla al mundo. Ok. Eh, Algo que he aprendido es que uno tiene que acercar el libro a los lectores, no al revés. Mm. Eh, y una forma que me ha servido mucho como de cómo acercar a la gente a que quieran leerlo es contando de qué se trata de una manera que sea fácil ponerse en los zapatos del personaje. Ok. Entonces, cuando estamos en ferias o estoy en una presentación, yo les cuento, bueno, la historia se trata sobre esta chica que tiene 17 años y se da cuenta que su padre es la manifestación física de la muerte. ¿Qué opinan ustedes de la muerte? Entonces les empiezo a preguntar y ellos, ah, no, Ujú. que algo horrible, no sé qué. Entonces, bueno, pues sí, pero ¿y si fuera su papá, no creerían como que tal vez es algo benévolo, algo bueno? Imagínense Ujú. qué confusión estar en medio de ser humano y ser espíritu, etcétera. Entonces ya en medio de la conversación despierta el interés, ya se vuelve algo. También es que yo no o sea, personalmente yo como autor no los menosprecio, digamos, no creo que algo no lo puedan leer o que algo no lo vayan a Ujú. soportar, etcétera, sino más bien estoy seguro que, digamos, digamos no le huyo a ciertos temas, no le huyo Ujú. a cierto vocabulario tampoco, nada más intento que sea una experiencia agradable. Agradable, no necesariamente positiva siempre, porque obvio en los libros pasa de todo, Claro. pero que sea una experiencia emocionante. Ujú. Me gusta mucho, bueno, con estos libros hemos hecho un tour por casi todo el país. El- la única provincia que no logramos ir fue Limón, pero esperamos con este próximo libro ya de verdad abarcar todo el país. Eh, y también eso es algo que para mí es muy importante, no relegar la venta de los libros solo a las librerías, sino estar yo presente, ir a una feria Sí. en Pérez Celedón y hablar con la gente, enseñarles el arte alrededor del libro. Hemos hecho varias ilustraciones, varias merch, porque a la gente le gusta ahora mucho mostrar que lo Claro. que a ellos les gusta está encima de ellos también, desde pines, llaveros, camisetas, etcétera. Y ha sido una apuesta que nos ha dado muy buen resultado en realidad, porque una vez que la gente se identifica con la parte emocional del libro, todo lo demás les interesa.
Entonces también la noticia, por ejemplo, de la película ha sido algo que emociona mucho a la gente querer leer el libro antes de que salga la película. Entonces, desde ese ámbito todo ha sido muy armonioso a favor de la historia. Ok, excelente. De hecho, una parte que me resuena ahora que comentabas es que, vamos a ver, por mi trabajo, bueno, igual como usted, que es profesor, entonces nos toca pues dar charlas, cursos cortos, cursos largos, Ujú. etcétera. Y hay un tema muy importante que es, vamos a ver, la gente, cuando usted habla con las personas, quizás se olvidarán de las palabras, términos. Yo le digo a la gente, mira, posiblemente usted no se va a acordar quizá algunos términos que hablamos, algunos conceptos que conversamos, por más esfuerzo que yo haya hecho. Pero usted Claro, nunca se le olvida cómo te hice sentir, o sea, cómo le hice sentir usted durante el proceso. Lo hice sentir seguro, insegura, feliz, preocupado, o sea, el sentimiento no se olvida, eso queda ahí. Entonces, esa persona a mí exacto. me hizo clic, me hizo sentir bien, me hizo sentir seguro o segura de lo que estaba diciendo y sentí que era útil. No recuerdo bien qué era, pero sentí que era útil, eso no se me va a olvidar. Y creo que el tema de transmitir la emoción, el sentimiento es clave. Y usted lo comentaba ahorita, ¿verdad? Completamente. Para mí, algo que siempre he tenido como mi motto, como dice uno en inglés, Mm, como mi estandarte, digamos, es que la gente que se toma la molestia de ir a verme a algo, a una mm, firma, a una presentación, a lo que sea, y cuando se acercan, que se vayan sintiéndose especiales, o sea, que yo les dé toda mi atención, si me piden algún consejo porque están con un proyecto, lo que sea, darles toda mi atención. Y es que eso es parte, en cierto modo, de la parte de ser figura pública de estas cosas, ¿verdad? claro, No todos los autores quieren ser figura pública. Yo inicialmente no quería, me daba miedo, me daba vergüenza, me daba todo, pero luego noté que la gente quiere escuchar lo que yo tengo que decir respecto a los libros, respecto a ideas, etcétera. Y yo tenía esa facilidad de hacer a la gente sentirse especial, que es lo que me ha pasado ya dando clases, tal vez no desde el ámbito de los libros, pero yo siempre quiero que mis estudiantes se vayan del aula creyendo que ellos pueden hacer un proyecto tan ambicioso como quieran. Entonces, creo que eso ya también es muy de voluntad de uno como docente, como profesor o como persona, de qué tanta entrega extra quiere darle a las cosas. Pero para mí es que si no, digamos, si yo no tengo lectores, de nada sirve mi carrera, básicamente. claro. Entonces, para mí en ese ámbito siempre ha sido muy importante eso. Y lo hemos iniciado cuando salió el primer libro. Lo publiqué con esta editorial independiente, etcétera, y no había presupuesto como para muchas cosas. Entonces, yo de mis ahorros mandé a hacer unos lapiceros, eran como 500 lapiceros. Entonces, cada vez que alguien compraba un libro, yo le regalaba un lapicero y un sticker, etcétera. Y eso ya se convirtió como en algo que hacemos con todos los libros, digamos. Siempre ya regalamos algo que haga a la gente sentir como, para mí es importante que esta experiencia trascienda el libro. Entonces, Claro, que cuando usted esté escribiendo, que cuando ande este llavero, cuando vuelva a ver, no sé, la carátula de su celular donde pegó ese sticker, se acuerde de lo que sintió acompañando a estos personajes. claro, claro, claro. Entonces, ese tipo de cosas, ese acercamiento y también esa disposición como de, para mí usted es especial, usted no es un número que me está comprando algo, Claro. para mí es importante el compromiso y el tiempo que usted está dejando en mi libro. Entonces, hacerle a la gente sentir eso creo que se volvió también parte de lo que quiero hacer, de lo que quiero dejar. Y tengo proyectos muy grandes a futuro donde creo que va a ser cada vez más poderoso lo que puedo devolverle a la gente. Claro. Pero eso está a un futuro medio plazo. De hecho, ahorita te quiero preguntar justamente sobre el tema de proyectos futuros, ¿verdad? Y cómo te visualizas. Pero antes Claro. quería comentar algunas cosas de lo que ya has acercado. Ujú. Primero, el hecho de que comentas de que pones en el centro al lector, en el sentido de que te preocupas y ocupas porque el lector se sienta bien, correcto, como usted, Ujú. o se sienta positivo, digamos, o tenga una emoción positiva asociada justamente con tus libros y tu persona como autor. Que ese es el concepto que usamos hecho en agilidad, que es el clientecentrismo. O sea, que finalmente usted ahorita, si no tengo lectores, entonces, ¿y para qué? ¿Verdad? No, no, no. Entonces, es importante entender al usuario, al lector en este caso, y a partir de eso, pues, ser empático con el mismo y tratar de entregar el máximo valor posible.
Y creo que es relevante y clave en esto. Y lo otro también, que hablamos justamente de esa emoción, anteriormente hemos conversado de lo importante de hacer lo que a ti te gusta, o sea, lo que a ti te llena. Bueno, es que si usted hace lo que le gusta y lo que le emociona, va a ser más fácil transmitir la emoción a las demás personas, ¿verdad? Muy Claro. diferente cuando uno se topa, no sé, una persona que hace un trabajo, pero casi que por obligación y pues claramente por una necesidad, totalmente de acuerdo, que hay necesidades que hay que cubrir, Ujú, pero se nota, ¿verdad? Cuando una persona trabaja por obligación y no por el gusto de la labor que está ejecutando. Entonces creo que en el caso tuyo, que estás enfocado en lo que te apasiona, pues puedes transmitir, ¿verdad? Esa emoción de manera más directa y realmente más ujú, muy honesta también, ¿verdad? ujú. Creo que igual, digamos, sí, o sea, la ventaja existe de que estoy hablando de algo que me apasiona y de algo que yo mismo creé, entonces para mí es relativamente fácil contagiar esa emoción, ¿verdad? Sin embargo, creo que eh, volvemos mucho como a lo humano. Por ejemplo, cuando es en cosas, digamos, como dar clases de narrativa, que no necesariamente estamos hablando de mi trabajo, sino estamos hablando de las posibilidades de trabajo para ustedes, los estudiantes, etcétera. Ahí lo que me interesa desde tal vez una manera muy empática y personal, o sea, tal vez de mi forma de ser, es que la gente verdaderamente sientan que están haciendo algo valioso. O Claro, sea, no me interesa que alguien, incluso, digamos, a veces topo con estudiantes que lo que ocupan, y me lo dicen como muy honestamente, yo ocupo el título porque yo ya soy camarógrafo en tal cadena nacional y yo solo estoy aquí porque me mandaron y porque me ocupo el título. Entonces, yo tomo como reto que esa persona se lleve algo más que solo eso, o sea, que claro. sea interesante, que, no sé, y eso tal vez también ya es una actitud muy personal, porque hay gente que, como decís, digamos, uno trabaja para suplir sus necesidades también, entonces no necesariamente es como que cualquier persona va a decir, ay, me apasiona este trabajo y voy a fingir que me apasiona, pero siempre hay algo con lo que uno puede empatizar desde cualquier labor. O sea, siempre creo que hay algo desde el ámbito humano donde uno puede decir, me interesa que esta persona vea que hice un buen trabajo. No por ello, sino por lo que yo le estoy dando al mundo de una u otra manera. O sea, me interesa que mi trabajo esté bien hecho. Ok. Entonces, creo que eso es importante. Ok, perfecto. Rod, hablemos un poquito de proyectos futuros, hasta nos puedas contar claramente, ¿verdad? Claro, Pero sí, hasta nos puedas comentar un poquito cómo te visualizas, tal vez hablar también un poco de el rol de hace 5, 10 años y cómo de repente las ideas han venido cambiando en el proceso y ahora, bueno, y cómo han afectado, cómo se van viendo a futuro, ¿verdad? Esos proyectos. Entonces, ¿qué claro. proyectos, cómo te vas viendo a futuro? Si la visión que tienes a futuro de hoy si la comparas con hace unos años, ha cambiado mucho o relativamente poco, entonces ver esa evolución también me gustaría que lo conversáramos. Sí, claro. Bueno, a futuro he trabajado todo el año en silencio, así como te dije, como en un capullo, porque el otro año planeo que sea muy movido, este 2024. He trabajado todo el año para que así sea. Entonces Excelente. viene un año donde ya es básicamente como el año de cosecha, como que ya todo lo que se hizo aquí sale a la luz y empezamos como a movernos. Espero, no estoy muy seguro de las fechas porque eso es lo que no hemos cuadrado todavía, pero tengo la meta de hacer otro tour por el país, ojalá yendo como a más lugares por provincia en vez de solo uno o dos, sino Ok, poder, mi idea es como mantener digamos, yo no veo esos tours como, te lo digo a vos más que todo por el ámbito de lo que estamos hablando, de emprendimiento y todo eso. Yo no veo esos tours como de yo ir a poner un puesto para que me compren, sino más bien ujú, es como una experiencia especial que quiero que la gente se claro, lleve. O sea, tanto la gente que solo lee como la gente que está escribiendo y está en tal lugar y creen que ellos no pueden llegar a, no sé, a publicar o a hacer algo con sus libros. Me gusta contagiar a la gente de esa esperanza y también como demostrarles que existe el público para lo que ellos están haciendo. O sea, para esos proyectos que uno está haciendo solo en su escritorio, hay gente que los quiere leer, nada más no saben, porque uno no lo ha terminado. Y bueno, espero hacer ese tour. Como te dije, es un año bastante movido, no puedo decir bien por qué, pero también viene el estreno de la película este próximo año.
excelente. Entonces, con la película van a cambiar muchas cosas en positivo a favor de mis lectores y de la saga. Entonces, mientras se va creciendo ese crecimiento exponencial, estoy muy emocionado como con lo que yo voy a llevar a la mesa. Y como me dijiste respecto a mis metas anteriores y las de ahora, sí hay un abismo de diferencia. Yo publiqué mi primer libro en el 2017, como para estas fechas. Y a ver, ¿cómo te lo digo? Yo iba como cuando uno va manejando en la niebla y solo ve unos cuantos metros para adelante. Yo no Sí, sabía qué iba a pasar con esto. Tenía sueños, tenía deseos, ideas, ¿verdad? Como eso de que no, uy, qué chido que se haga una película, uy, qué chido que lleguen a esto. Pero no tenía un mapa, no tenía una claridad de qué podía hacer, ni tampoco de qué acciones podía hacer yo. Actualmente siento que comprendo muy bien el potencial de mis libros, sé a dónde ok, han llegado, por lo tanto también, esto es una frase de Julio Verne que dice, es porque sé quién soy, que tengo claro quién puedo llegar a ser. Entonces sí, me siento muy en ese momento actualmente. Tengo muy claro lo que han logrado mis libros, entonces tengo muy claro lo que pueden llegar a ser los siguientes. Eh, Tanto los siguientes de esta saga como los otros proyectos que he estado trabajando. Entonces creo que ya mi horizonte se vuelve más claro, más grande. Ya no estoy viendo los siguientes 2 metros con halógenos, sino ya puedo ver claramente lo que voy a intentar, lo que voy a hacer, todo lo que esté bajo mi control, lo tengo planeado y también creo que ya tengo el temple de la flexibilidad que antes no tenía. Si esto no sale como yo espero, ya sé qué puedo hacer. Entonces, creo que la suma de las experiencias de estos años pasados me han permitido que en este renacimiento de mi carrera, porque después de esta temporada de pausa, yo sepa muy bien el camino. Me siento ya como dicen que un marinero no se hace en aguas tranquilas. Entonces más ya, tranquila, más calma. ya me siento más capaz de navegar. Claro, claro. Y vamos a ver, ahorita comentabas algo que quiero resaltar, muchas cosas que quiero resaltar, pero Sí, enfocarme en dos. El coraje de entender que hay variables que son controlables, y claro, usted dijo, las que son controlables las puedo planificar, pero saber que hay otro montón de variables que son incontrolables y que no podremos, por más que queramos y por más que los escribamos en papel, no se van a poder controlar. Entonces, es donde completamente. empieza justamente la habilidad de la persona de poder actuar en respuesta hacia esas variables incontrolables, porque finalmente habrán dificultades, cambios. Bueno, ya hiciste referencia a la pandemia. Bueno, es un proyecto que se vieron afectados, como nos pasó a muchas personas, y es algo que tenemos que aprender finalmente. Hay variables controlables y yo me enfoco en lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar, bueno, vamos a ver, ¿verdad? Y Claro. lo asumiremos y absorberemos y lo que toque hacer, ¿verdad? Con respecto a esas variables incontrolables, ¿verdad? Es que se convierte tal vez en un momento de mi trabajo llega hasta aquí. Eso es todo lo que yo pude hacer. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Digamos, Claro, ya ahora lo veo con más confianza porque también basado en lo mismo, digamos, el trabajo que he ido haciendo me permite tener ciertas cosas seguras que antes tal vez no claro, tenía. claro, claro. Pero sí lo veo muy así, digamos, la frustración es un veneno para la creatividad. Sí, Entonces, el momento en el que yo me lamente por lo que yo no puedo controlar, nada más me estoy perjudicando a mí mismo y a lo demás. Incluso estoy perjudicando mis soluciones. Estoy diciendo que no se le ocurra cómo salir de este estado, ¿verdad? Pero al yo asumir eso, decir, no sé si esto vaya a funcionar, pero yo sé todas las flechas que voy a ir a tirar. O sea, ya las tengo listas, yo sé qué es lo que tengo que ir a hacer. Entonces, se vuelve un juego más justo, creo, para uno. claro, claro. El resultado es intrascendente también, porque no es como que yo me voy a detener si a alguien no le gustó un libro mío. Entonces, también va mucho por ahí. Eh, Sin embargo, creo que esa flexibilidad solo nace de cuando uno no la tuvo, o sea, como de partirse en esos pedazos y decir, bueno, no, o sea, o me hago flexible o me muero o me caigo como un árbol, digamos, cuando se está torciendo, o cede
o se sale y las raíces se le pudren, ¿verdad? Entonces, Claro, claro, eh, se convierte tal vez en un acto muy de supervivencia. O sea, claro. mi única opción aquí es controlar lo que pueda, buscar la perfección de mi labor, de mi trabajo, y lo demás se lo dejo al universo, a Dios, a la suerte Claro, y a las personas que están alrededor de uno también. Creo que eso es ok, algo muy importante incluso, ser muy consciente del apoyo que uno tiene, sea cuanto sea, o sea, sea de gente ajena como lectores o gente en internet, que sea, no sé, la pareja, la mamá, el apoyo es muy importante. Y es muy importante también no compararse, no comparar ok, el recorrido de otra persona. claro. Porque incluso, volviendo, perdón que te he llenado de metáforas, pero No, no, buenísimo, incluso, buenísimo. A mí me gusta mucho la metáfora, de hecho. incluso volviendo a la montaña, no todos andamos los mismos zapatos, no Exacto, todos tenemos la misma postura, o sea, el camino es diferente para todos. claro, Entonces, claro. eso es más sabio de tomar en De cuenta. hecho, hay un tema importante y eso que comentas justamente es que, vamos a ver, yo promuevo mucho el tema del emprendimiento, el intraemprendimiento, pero también uno entiende que hay posiciones de privilegio que algunas personas han logrado sobre esos proyectos porque tienen una posición Claro, diferente de privilegio que otros no tienen, ¿verdad? Y por eso decía la referencia ahora, por ejemplo, de que hay gente que trabaja, bueno, finalmente porque tiene que dar un sustento a su familia. Y si yo no le puedo llegar a decir, mira, pero enfócate en lo que amas, sí, claro, pero también tengo una necesidad sí, primaria que tengo que atender, ¿verdad? Pirámide de Maslow, ¿verdad? Necesidades básicas primero y después todo lo demás, ¿verdad? Entonces, y totalmente, y lo comparto porque creo que siempre, por eso es cuando yo veo soluciones tan sencillas en Internet o en línea, mira, los 5 pasos para que seas un emprendedor de éxito. sí, Sí, lo que pasa es que requerimos también considerar el contexto de cada uno de ellos, ¿verdad? De cada persona. Eso, exactamente. y me parece buenísimo esta parte. Lo otro también, y usted ahora comentó algo que me parece una excelente recomendación para alguien, tanto para emprendedor e intraemprendedor, es que vos decías, cuando me voy de gira, no es como que yo voy con un datáfono viendo ahora quién le vendo el libro, ¿verdad? Sino lo que ando es tratando de transmitir una experiencia, transmitir justamente el concepto, la emoción, etcétera. ¿Y por qué quiero resaltar esto? Porque vamos a ver, y aquí lo llevo al tema de emprendimiento, es porque muchas veces si yo entro a una persona tratando de Ujú, venderle sin entregarle valor primero, no lo voy a lograr. Entonces, sí, primero necesito entregarle valor. De hecho, hay un concepto que usamos en agilidad que dice colaboración con el cliente sobre negociación contractual. O sea, yo primero claro. colaboro con el cliente, le entrego valor, realmente le hago sentir que realmente lo que yo tengo es de impacto para esta persona y a partir de Ujú, eso ya podemos entrar a otra conversación. Pero si no claro. empiezo por el valor, realmente es difícil llegar a ese otro punto, ¿verdad? Es que, en cierto modo, a nivel tal vez psicológico, las personas siempre piensan en sí mismas primero. Uh -huh. Entonces, que uno les entre, hey, benefícieme, es intrascendente. Uno tiene que entrar, acercarse a la gente explicándoles por qué esto es especial para usted. O sea, por qué esto puede ser bueno, por qué esto puede ser emocionante, por qué esto puede, no sé, es que yo, yo personalmente sí, soy de la idea de que un libro le puede cambiar la vida a uno. No Claro. necesariamente estoy diciendo que los míos le cambien la vida a todo el mundo, pero Sí, habrá quienes sí. entiendo. Entonces, con más razón veo muy fácil el acercamiento como de, esta experiencia podría ser especial para usted. Entonces, el valor, como dijiste, el valor está primero, eh, ¿de qué se trata esto? Está primero darle a entender a alguien qué está detrás de esa puerta, en vez de nada más ponerles como, apoyo lo nacional, venga, porque Ok, no hay un incentivo incluso, no hay claro. no estamos haciendo tampoco una conexión, yo no les estoy conversando de qué se trata, no les estoy dando a entender por qué es atractivo lo que yo traigo. En cambio, acercarse a la gente, lo primero siempre es, digamos, la gente se acerca, las portadas son muy llamativas, Sí, entonces de hecho. es preguntarles, ¿ya conocen esto? No. Bueno, se trata de tal y tal cosa. ¿Les gusta tal cosa? ¿Les gusta la fantasía? No es tampoco una pantomima, o sea, no es falso. A mí me interesa saber también eh, conocer personas, digamos, conocer también, bueno, en tal lugar se lee más, digamos, para mí fue súper bonito ver lo mucho que lee la gente en Pérez de León, demasiado, demasiadísimo.
Y entonces cuando estuve de gira por allá y tuvimos una feria de 5 días, fue súper bonito como que la gente se acercaba de una forma muy orgánica, no necesariamente porque ya siguieran el libro en redes, etcétera, que eso Ujú. también lo agradezco de todo corazón, sino era como de boca en boca. Hay algo extraño en el parque, hay un muchacho vendiendo tal cosa. Entonces, eh, eso para mí es importante, digamos. Eh, la vida es, tal vez me estoy yendo por un lado muy filosófico, pero la vida conlleva momentos que uno recuerda porque algo extraordinario pasó. Entonces Claro. a mí me gusta poder dar esos momentos extraordinarios de una u otra manera. O sea, darle a la gente como, no sé, una invitación a leer un libro que para ellos tal vez sea interesante, sea importante, o incluso solo conversarles, que alguien me dice, ah, yo escribo poesía, y yo, ay, ¿cómo te va? No sé qué. Eso es importante, porque a fin de cuentas, entre todo el trabajo, el emprendimiento y todo, la conexión humana es lo que nos abre puertas de una u otra forma. Entonces es importante saber abrirse un poco más a que a uno le importe lo que está pasando con los demás también. Ok, ok, excelente, Rod. Rod, una pregunta y de todas las que te he hecho, he Sí, planteado un montón de preguntas el día de hoy. Esto daría, y las conversaciones son muy interesantes y me encanta porque yo esto, podemos quedarnos aquí horas conversando. sí. Quizá me gustaría que, para ir tal vez como cerrando un poquito la conversación, vamos a ver, yo sé que hay muchas personas afuera que te siguen, que de repente van a tener la oportunidad de ver este video y que te siguen, y sé que mucha gente te sigue en diferentes redes. ¿Qué mensaje le darías a aquella persona que de repente quiere cambiar, seguir un camino justamente de la escritura, ¿verdad? Que quiere darse esa Ujú. oportunidad, pero por alguna razón tiene algún bloqueo, alguna condición o algo que realmente le está afectando, o un temor, ¿verdad? Porque muchas veces yo siento que este síndrome del impostor, ¿verdad? Sentirme yo no, Sí. que no sé si realmente soy bueno o buena para esto, soy la persona correcta. ¿Qué le dirías a esas personas que de repente tienen la idea, lo ven como un ideal, pero no han logrado avanzar, ¿verdad? En esto. Bueno, podría darles los consejos de siempre, como de la constancia, de que terminen su primer trabajo, su primer proyecto. Uh -huh. Pero dado todo lo que hemos hablado, creo que un consejo más valioso sería que es algo que yo me instalé en mí y tuve que ir trabajando. Y es, primero, quitarse el miedo a verse estúpido, quitarse el miedo a hacer algo mal. Okay. No existe una forma de hacer las cosas siempre bien Uh o -huh. bien a primera instancia. Entonces, en el momento en el que yo empiezo a trabajar, a crear, no sé, cuentos, poemas, a trabajar una novela, y yo pierdo el miedo de estarlo haciendo mal, tengo mayor facilidad de mandarlo a un concurso, de mandarlo a Okay. asesoramiento editorial, de compartírselo a mis amigos, a mi mamá, a mi hermana, a quien sea. Y ahí es donde entra el segundo consejo, o tercero, no estoy muy seguro. Pero el siguiente consejo, el libro o mi historia es mía y yo tengo que estar dispuesto a luchar por ella. Okay. Entonces, si a alguien de la gente a mi alrededor, porque yo no sé cómo sean las relaciones de todas las personas con su familia o con sus amigos, eh, a veces la envidia viene muy cerca, no sé, pero si alguien tiene Hmm. una experiencia donde, eh, no sé, le dieron a su mamá a leer el libro y su mamá le dice, ah, eso no sirve para nada, no sé qué, Pero, uno tiene que estar dispuesto a luchar por su libro y decir, bueno, no era para usted, me lo dejo, me lo llevo y voy a buscar quién sí lo quiera leer. Algo que me ha pasado, que es algo de lo que hablo mucho en mis cursos, es que hay que acostumbrarse al rechazo, hay que estar completamente abierto e inmune al rechazo, porque el rechazo no es personal, uh no es -huh. contra mí, es una reacción de la otra persona. E incluso no de persona. Por ejemplo, yo envié una de las novelas que terminé, que te dije en pandemia, la Sí. envié a una editorial. Y bueno, la envié a varias, de hecho, pero una que yo quería me dijo que les gustaba, que les interesaba, pero que en ese momento no estaban aceptando libros nuevos, que esperara para concursar en un concurso que iban a abrir luego. Entonces la envié a otra editorial eh, que, que me dijeron que no.
o sea, era una editorial incluso nacional, eh, que me dijeron que no era algo que estéticamente calzara con su guía o su lista actual de libros. Y en ese momento fue, bueno, yo ya había tenido otros rechazos de otros tipos con mis historias, al principio y durante la pandemia, que eso fue lo que más me detuvo, porque había llegado a tener como unos tratos y unos contactos muy importantes que la misma pandemia se trajo abajo por diferentes razones. Entonces, ahí fue donde pensé, es que el rechazo es lo que más voy a encontrar, o sea, lo más normal. Entonces, tengo que dejar de tenerle miedo a que alguien me diga que mi historia no les sirve, porque tal vez es a ese momento, a esa editorial, a ese sello, a esa persona, pero no necesariamente significa que esté mal. Entonces, hay que estar dispuesto a luchar por la historia de uno y también ir informándose, ir, ¿cómo podemos decirlo?, nutriendo su conocimiento para también pulir mi trabajo de la mejor manera. O sea, Claro, que yo claro. esté convencido de que lo hice de la mejor forma. Y como hablamos antes en la parte de, cuando mencioné el método ese de matar a tus queridos, no dejar que el ego me confunda, no dejar que el ego me detenga de alcanzar una mayor perfección o un mejor potencial con mi trabajo. Entonces creo que conlleva mucho, como dije desde el inicio, autoconocimiento, Claro. saber, cómo seguir y sobrevivir el trayecto de escritor. Sin embargo, lo primero es terminar y creer en el proyecto. Ok, Luego excelente, las puertas excelente. se van abriendo, digamos, ya luego hay muchas opciones de editoriales, de concursos, de formas en las que uno puede adquirir la publicación. Y lo importante más que todo es que yo, como escritor, esté en todas, por decirlo así, completamente armado y listo detrás del proyecto. Claro, entiendo, entiendo. No, y vamos a ver, y por lo que comentabas, haciendo la analogía o las experiencias que uno vive, vamos, el camino de un emprendedor, un intraemprendedor, de un escritor, es un tanto solitario, en el sentido de que Sí, claro. nos toca empezar a remar y uno deseara que estuviera la gente atrás y no le porras a uno, ¿verdad? Y adelante, ¿verdad? Con todo esto, pero la realidad es que no todo el mundo comparte los ideales, no todo el mundo comparte, o no todo el mundo va a creer que tu idea es la correcta o el camino es el correcto. Y es importante también, primero, como usted dijo ahorita, la convicción que tengamos justamente por los proyectos, las ideas que tengamos, pero también asociarnos de repente con personas que tengan también esa misma estilo de pensamiento, línea de pensamiento, porque también son Claro. personas que nos van a ayudar, nos van a inspirar, nos van a ir la idea, nos van a cultivar en ese proceso, ¿cierto? ¿Cómo lo ves? Creo que también se convierte en un balance, digamos, de comprender, eh, por ejemplo, encontrar las personas correctas que nos apoyen. Yo he tenido un apoyo incondicional de mi mamá, que fue como, desde que estaba muy pequeño, ella sabía que yo iba a ser bueno contando historias porque decía que yo era muy mentiroso. Entonces, cuando ya crecí, puse esos poderes a favor, no de mentiras, sino de historias ficticias, ¿verdad? Está Eh, buenísimo. Sin embargo, también tocado o he topado con gente que incluso eran amigos muy cercanos y nunca leyeron mis libros por alguna razón. O sea, uno no sabe cómo reacciona la gente a las cosas y no Claro. debería de ser importante tampoco. Mm. Entonces, ahí es donde entra en juego tener ese temple que decís, ese valor de decir, bueno, yo voy a luchar por mi trabajo, voy a tener la constancia y para mí es suficiente con este apoyo por ahora. Para mí, yo soy Exacto. de la idea de que para todo existe un público, nada más hay que Ese abrirse nicho a está. encontrarlo, exacto. Entonces, yo no puedo encontrarlo si yo mismo me censuro, me detengo, me digo, no, esto a nadie le va a gustar. Pero ahí también entra el balance como de yo saber que estoy haciendo lo mejor que puedo en este momento, de poner todo mi esfuerzo, de también ser flexible a pulir mi libro de la mejor manera. Eh, no sé, bueno, ya cuando uno está en una editorial, uno trabaja con editores y con filólogos y todo, y es un montón de gente que ya mete mano y le dice a uno, esto podría estar mejor, esto podría otra cosa. Y uno tiene que aprender a hacer eso, digamos, para que un libro sea un producto final, uno tiene que aprender a trabajar con alguien más que le va a decir, esto sí, esto no, esto aquí, etcétera. Y
creo que esa flexibilidad es muy importante porque también no se trata como de que el ego nos maneje. Entonces Claro. ahí es como te digo, es un balance entre tener suficiente ego para luchar por lo mío, pero no demasiado como para que me cegue de encontrar la mejor idea o la mejor forma de pulir mi trabajo. Ok, ok, excelente, excelente, Rod. Rod, bueno, primero claramente agradecerte, pues creo que nos has ayudado muchísimo con todas las ideas, las experiencias, las perspectivas que nos has dado, las analogías o metáforas que nos has dado, han sido buenísimas también. Quizá para ir cerrando, quizá que nos recuerdes tal vez tanto tus libros, tus redes sociales, cómo te pueden seguir, Claro, porque sé que mucha gente, los que puedan ver este video o vean los cortos de este video, van a estar muy interesados, interesadas en seguirte. Entonces, si nos recuerdas, tal vez, cómo te pueden seguir. claro, bueno, me pueden encontrar en redes sociales como Rod Saturnine, más que todo en Instagram, que es como la que más uso. O pueden encontrar mis libros como Eticiel, que es el nombre de la saga, que no tengo nada claro que diga Eticiel, pero se escribe así, Ujú. Ethisiel. Y mis libros los pueden encontrar en las principales librerías del país, en la librería Lehman, en la librería internacional, en la Escalera Ilustrada y en Amazon también los pueden encontrar. Excelente, excelente. Ros, muy agradecido por tu Muchas gracias. tiempo, por tu disposición de participar en este podcast o video podcast. Es la primera conversación, pero estoy seguro que tendremos alguna otra conversación más adelante Eso para espero. explorar más sobre tu proceso, tu evolución y las enseñanzas que nos has dejado han sido excelentes. Muy amable y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, André. Fue todo un gusto.